Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, regeneración y catástrofe, 120 años de la Guerra de los 1000 días. Bienvenidos. General, le arguía yo. En esta guerra ya la nación tiene quebrado su capital humano y su capital financiero y económico. En vez de hombres, el gobierno nos enfrenta con batallones de niños, y el cambio está al 25.000 por 100. Ahora nos quedamos aquí capturando cuantos ejércitos nos manden. Ahora realicemos el plan que usted ha venido desarrollando. Al final de nuestros éxitos, la patria ya será un cementerio. Esto, Alejandro, es una aparte de una conversación entre el general Lucas Caballero y su jefe, el general Benjamín Herrera, a bordo del buque Wisconsin fondeado en la bahía de Panamá en la tercera semana de noviembre de 1902, cuando se estaban empezando las conversaciones para lo que sería el tratado de paz del buque Wisconsin. Buenos días a todos, este es Déjà Vu, mi nombre es Alejandro Lloreda. Y yo soy Luis Guillermo Vélez. Y esta semana se cumplen los 120 años de la firma del Tratado del Wisconsin que dio por terminada la Guerra de los 1000 días. Así es, una de las guerras más trágicas, tal vez la guerra más trágica, la guerra más larga, la guerra proporcionalmente más sangrienta que ha tenido en nuestro país. Una guerra que empezó accidentalmente o que se esperaba se acabara rápidamente y acabó durando algo así como 1130 días, causó más de 100.000 muertos directos esta confrontación y cambió el país para siempre. Tuvo un impacto gigantesco en el país y de hecho redujo la esperanza de vida de los hombres colombianos en cerca de 10 años. Y es una guerra que sorprende a sus protagonistas, como decíamos, por su brutalidad, por su duración, y es cierto, la última guerra del siglo XIX, pero también es la primera guerra del siglo XX. Esta es una guerra que quedó marcada en la cultura colombiana y de hecho el coronel Aureliano Buendía en 100 años de soledad es un firmante del Tratado de Neerlandia, que fue el otro tratado de paz junto con el Tratado del Wisconsin para terminar la guerra. Y hay una cita en 100 años de soledad muy interesante, Alejandro, no sé si la tenemos como a la mano para leer a los oyentes. Entonces dice: el acto duró apenas el tiempo indispensable para que se estamparan las firmas. En torno de la rústica mesa colocada en el centro de una remendada carpa de circo donde se sentaron los delegados, estaban los últimos oficiales que permanecieron fieles al coronel Aureliano Buendía. Antes de tomar las firmas, el delegado personal del presidente de la República trató de leer en voz alta el acta de la rendición, pero el coronel Aureliano Buendía se opuso. No perdamos el tiempo en formalismos, dijo, y se dispuso a firmar los pliegos sin leerlos. Esto demuestra que ya al final de la guerra había un agotamiento de parte y parte, pero nos estamos adelantando al final de la guerra, tenemos que comenzar es al principio, y esto comienza es en la regeneración. La regeneración inicia en 1884 cuando Rafael Núñez gana la presidencia, y en el 85 hay una guerra civil de los liberales que se oponen a lo que Núñez con el Partido Nacional se proponía hacer. Núñez gana esa guerra, el gobierno gana esa guerra y da por terminada, como dijimos en un episodio anterior, la Constitución de 1863. Sí, y ahí es cuando se inicia este proceso de regeneración que da un viraje completo. Es una reacción a este progresismo muy profundo de mediados del siglo XIX y es una reacción a ese progresismo y se expide una carta constitucional muy conservadora, profundamente conservadora, nacionalista, hasta cierto punto estatista, que es lo opuesto a lo que el radicalismo liberal había planteado. Y es el inspirador de todo esto. Obviamente el arquitecto político es Rafael Núñez, pero el inspirador, el ideólogo de este movimiento es Miguel Antonio Caro, que era un conservador muy profundo, católico, que crea esta concepción del Estado muy a su manera, como ya decíamos nacionalista, hasta cierto punto estatista, hipercentralista, le da al gobierno nacional y al presidente de la República un poder muy grande, y se inaugura esto, y
dentro de la cosmovisión de Miguel Antonio Caro, pues no había otros partidos políticos. O sea, los partidos políticos eran un estorbo, eran un problema, eran un peligro para la estabilidad de la nación y tocaba, en cierta manera, eliminarlos. Caro era un tipo brillante, pero era un tipo totalmente dogmático, totalmente cerrado a cualquier tipo de diálogo con la oposición. Tenía una concepción católica, tomista, donde él no podía concebir de una oposición legítima. Hay una cita muy interesante de Miguel Antonio Caro en que él se refiere a la oposición y aquí abro comillas, él dice: las urnas son palenque a que concurren los partidos políticos propiamente dichos, esto es, los partidos legales, no los bandos de facciosos ni los grupos de gente notoriamente perniciosos. Es que notoriamente perniciosos son palabras mayores, es que ni Álvaro Uribe con Iván Cepeda se hubiera referido de esa manera. Y se traduce esa cosmovisión en una exclusión absoluta del Partido Liberal, que era probablemente la mitad del electorado colombiano o la mitad de la representación política colombiana, y se excluye completamente de la vida política. Y cuando digo completamente, es completamente. A diferencia de lo que había pasado con los radicales, donde se había permitido cierta participación del Partido Conservador, también había habido fraude rampante, pero en los estados que eran conservadores, los conservadores ganaban, como Antioquia, por ejemplo, como el Magdalena, como el Cauca algunas veces. Entonces había participación por lo menos regional del Partido Conservador. En este caso, el Partido Liberal queda completamente excluido del poder. Entonces, la regeneración expide la Constitución del 86, que es el eje central del proyecto regenerador. Esta es una constitución que es centralista, es una constitución que concentra el poder en la figura del presidente. El periodo del presidente se extiende de 2 a 6 años, con un vicepresidente que en este caso sería Miguel Antonio Caro. En el 87 firman un concordato con la Iglesia, que es una parte también muy importante dentro de la visión de nación católica que tenían Núñez y Caro. Se firma un concordato con la Iglesia y la vida política de la regeneración, como hablábamos, excluye a los liberales, cosa que se vuelve muy complicado. Hay un pronunciamiento en 1895, una guerra civil, donde los liberales, al no ver ninguna avenida legítima para participar en la política, se lanzan a derrocar al gobierno. Sí, la exclusión es total y muy de vez en cuando la maquinaria de fraude del gobierno falla y es accidentalmente elegido algún liberal. Y también, digamos, esta exclusión política y esa concentración en el Partido Nacional. El Partido Nacional de Núñez era un partido creado de elementos del Partido Conservador, elementos del Partido Liberal también. Núñez y del Partido Liberal, lo que llamaban los liberales independientes, que eran principalmente los liberales de la costa. Rafael Núñez era cartagenero, era costeño, y entonces él logró armar una base de apoyo de los liberales costeños, que fueron esos liberales independientes que formaron parte del Partido Nacional, que era un partido hegemónico. La idea era esa, que no hubiera más partidos, pero ya para el primer fin del primer mandato presidencial de la regeneración, empieza a agrietarse este Partido Nacional, esta coalición de gobierno, y surge la oposición interna. Ahí sí, como diría Gustavo Petro, el enemigo interno, que está en cabeza de lo que llamaron los conservadores históricos. Entonces, en 1892 se vuelve a elegir a Núñez y a Caro. Núñez muere en 1894 y en el 95 hay una guerra civil donde el gobierno aplasta a los liberales. El vencedor de la guerra civil del 95 es el general Rafael Reyes, que sería conocido como el héroe de Enciso. Sí, pero ya para el 92, para la elección del 92, ya había fraccionamiento. O sea, ya se habían dado candidaturas de los conservadores históricos que estaban centrados principalmente en el departamento de Antioquia. Marceliano Vélez fue el candidato del Partido Conservador. Sacó una votación importante, pero pues obviamente el candidato oficial es el que gana. Pero ya había claramente signos de que esta coalición nacional no solamente no era tan sólida como parecía, sino que se podía empezar a resquebrajar. De hecho, ambos partidos estaban fracturados. El liberalismo también, en el segundo gobierno de la regeneración, también estaba dividido entre los llamados guerreristas o belicistas, donde estaban los jóvenes como Rafael Uribe, y los liberales pacifistas, que eran liberales también ya un poco mayores, como Aquileo Parra, como Miguel Samper.
También había dentro del Partido Liberal algo de un relevo generacional o una pelea generacional entre los jóvenes y los viejos. Alejandro, quisiera hacer una reflexión sobre la regeneración, porque es claro que era un sistema excluyente, de eso no hay duda, pero ¿qué tan represiva era realmente? Pues la regeneración era represiva en el sentido que no permitía participación de los liberales, pero no era violento, era una represión más en términos de recortar la libertad de prensa, por ejemplo, los liberales, pero también habían importantes excepciones. Uribe tenía un periódico que se llamaba El Autonomista, si no me equivoco. No, que decía cosas que si las publicaran hoy en día en contra del gobierno, de cualquier gobierno, inmediatamente caerían demandas de injuria y calumnia por todas partes. Los abogados ya conocidos de autos aparecerían amenazando con toda clase de demandas porque eran realmente muy vocales en su oposición. Pero no estábamos frente a una situación parecida a la... No era una dictadura violenta, era un régimen excluyente, era un régimen autoritario, pero no era una dictadura, eso es importante también aclararlo. Pero, también es importante entender que se basaba en gran parte en el fraude electoral, porque habían elecciones cada 6 años. Tomemos una corta pausa y a la vuelta podemos comenzar a hablar del tema electoral. Los millennials tienen hoy entre 25 y 40 años. Son nativos digitales, hiperconectados, defensores de causas y con una conciencia ambiental que no existía antes. La Constitución del 91 sentó las bases para el país de los millennials. Un país que en 30 años se volvió laico, menos tolerante con la arbitrariedad y más orgulloso de su diversidad cultural. Un país que se parece poco a lo que era. Son precisamente esos cambios, ocurridos en las últimas 3 décadas, los que queremos celebrar en el país de los millennials. Soy Juanita León, directora de La Silla Vacía, y junto a Manuel José Cepeda, uno de los cerebros de la Constitución del 91 y además ex magistrado de la Corte Constitucional, les contaremos estos cambios que trajo consigo la Carta del 91. Los invito a que se suscriban a nuestro podcast en todas las plataformas, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en la que más les guste. Bienvenidos al país de los millennials. Estamos de regreso a Déjà Vu, haciendo aquí un repaso de lo que fue la regeneración y las causas de la guerra de los 1000 días. La regeneración, pues, no era esto no era una dictadura estilo Argentina año 78, pero tampoco era, pues, la mata de la libertad de expresión y tampoco la mata de la libertad política, de acción política. Pero no había aquí, y esto Malcolm X lo dice con mucha reiteración y creo que está muy acertado en lo que dice, aquí no estamos frente a militares con charreteras y sable en la mano montados en un caballo, sino estos eran los gramáticos bogotanos, Miguel Antonio Caro, uno de ellos, que ideológicamente tenían una forma de ver el mundo y reprimían a su manera, que era una manera bastante sutil en realidad. Eran todos profundamente civilistas. Esto es algo de lo que dice también Malcolm, que le llama la atención. Todos escribían tratados de gramáticos, eran unos señores de sacoleo y cuello de pajarito ya entrados en años. Ninguno era un militar a caballo. Yo no sé si Miguel Antonio Caro sabía montar a caballo. No sabía montar a caballo y no debía saber nadar tampoco porque... Y tampoco nunca se quitó la levita porque creo que nunca salió de la sabana de Bogotá. Entonces, el tema del fraude es muy importante para ver cómo mantenían el poder los conservadores nacionalistas. Y en esto también hay un telegrama que es muy bueno que voy a citar. Es un telegrama de 1898 que se cita en un artículo de Malcolm X. Es un telegrama que manda el Ministerio de Gobierno a la prefectura de Tundama, en Boyacá, y dice: Gobierno debe triunfar a todo trance. No excuse medidas para esto. Todo le será aprobado. Tráigase las cajas. Espérase triunfo de su energía y actividad. O sea, un chocorazo permanente. Era un chocorazo permanente manejado por el gobierno, y esto era también parte de lo que empujaba a los liberales a la rebelión armada. Ellos habían fracasado en 1895, los derrotaron rotundamente, como decíamos, en Enciso bajo el general Rafael Reyes, y cuando se acerca la elección de 1898, la regeneración no está en realidad
en un buen momento. Hay una crisis económica que es muy importante. Sí, aquí hay como varios factores que van confluyendo ya a finales del siglo XIX que llevan a que esto estalle en mil pedazos. Lo primero es una crisis internacional económica o causada por factores internacionales y que tiene que ver con el precio del café. Colombia finalmente, después de muchos tumbos, había encontrado un producto de exportación y ese era el café. El precio del café se desploma en 1896-97 debido a los cultivos mucho más eficientes y mucho más grandes que se empiezan a generar en el Brasil. Entonces se cae el precio del café, viene un apretón económico muy grande, hay muchas quiebras y hay menos recursos para esta élite. Esta élite liberal era exportadora, era liberal, y eso genera un gran malestar. Por otro lado, Alejandro, creo que esto es muy importante también decirlo, el proyecto de la regeneración era un proyecto que buscaba tener un Estado fuerte. Y parte de tener un Estado fuerte era tener un ejército poderoso y grande. Y de hecho se usa mucha de la plata del gobierno, entre ella una plata que entra por la renovación del contrato del Canal de Panamá. Y en el gobierno de Núñez, que realmente quien actuaba el día a día era Miguel Antonio Caro, se decide utilizar estos dineros para aumentar el ejército, el pie de fuerza del ejército, que llega casi a los 10.000 hombres, que era un ejército bastante grande, y a comprar armamento moderno, principalmente fusiles Mausers modernos. Esto quiere decir que hay una crisis fiscal, pero también una crisis monetaria. Como hablábamos, parte del proyecto regenerador era crear un banco nacional que emitiera papel moneda. El tema del papel moneda, de hecho, tiene una relevancia con los debates que oímos hoy, era que el Banco Nacional emitía papel moneda con curso forzoso, es decir, se tenía que aceptar. Y esto lo que había llevado era una devaluación gigantesca que preocupaba a los comerciantes, tanto los liberales como los conservadores. De hecho, Carlos Martínez Silva, uno de los conservadores históricos, tiene una frase también acá, un artículo que dice, y abro comillas, ¿cómo angustia la situación del país? El cambio sube con rapidez aterradora. Si la situación del cambio no mejora en el resto del año, la catástrofe será inevitable para el país. ¿Se refiere usted a dólares 5.000 pesos? Yo creo que esto es algo que paradójicamente, premonitorio desde hace un siglo y medio, pero el tema es que Miguel Antonio Caro, paradójicamente, era un creyente en la teoría monetaria moderna, emitía billetes. Y no pasaba nada. Esto llevaba a una devaluación, a una hiperinflación, y lo que los comerciantes, tanto liberales como conservadores, querían era volver a la moneda sana, al patrón oro, que eso es lo que les permitía comerciar con el mundo. Ese fue un tema que fue reiterado tanto de los conservadores históricos como de los liberales, el abuso del gobierno nacionalista de la emisión. Y esto va a empeorar muchísimo durante la guerra. Muchísimo. Al final de la guerra, Colombia termina como Zimbabue o Venezuela. Sí, exactamente. Y digamos que este fenómeno es parte también de la estructura de un Estado moderno, un Estado con soberanía monetaria, que no sean los bancos privados emitiendo moneda como había ocurrido antes de Rafael Núñez, sino que es el Estado central el que emite la moneda. Esto fue un tema, digamos, muy, muy central en ese malestar que lleva al estallido de la guerra en octubre del 99. Súmele a este sancocho unos escándalos de corrupción y todo está listo para 1898. Los escándalos de corrupción se deben a la adjudicación del monopolio del aguardiente en el Tolima, que se lo dan al millonario José María Sierra, el famoso Pepe Sierra, sí, y eso genera también un escándalo y un mal ambiente en la época. Pepe Sierra pues era un cacao, es el del famoso cuento de que va a una notaría y entonces escribe Hacienda. Compra una hacienda y escribe Hacienda sin H. Entonces el notario, que era uno de estos señores de pajarita, le reclama y le dice, don Pepe, Hacienda es con H. Y entonces él dice, pues yo tengo mis haciendas sin H, ¿usted cuántas haciendas con H tiene? Entonces, pues ese era Pepe Sierra. Y Pepe Sierra se dedicaba a rematar rentas y monopolios. Y en 1898, el general Casabianca, Manuel Casabianca, que era el gobernador del Tolima, el gobernador todopoderoso del Tolima, decide que va a dar en monopolio el aguardiente. Y eso fue terrible porque los estancos de
los estancos de aguardiente eran privados, o sea, la gente producía aguardiente y lo vendía en las tiendas, pues tendrían que cesar. Y eso pues obviamente generó un malestar inmenso entre muchos de los comerciantes que había en la zona. Entonces llegamos a la elección de 1898, que va a ser lo que detona la guerra el año siguiente. En la elección de 1898, Luis Guillermo, ¿quién se presenta? Es una elección muy particular, tal vez la más particular que ha habido en la historia colombiana. Obviamente quien quería mantenerse en el poder era Miguel Antonio Caro. Núñez había fallecido en el año 94. Había acabado el periodo Miguel Antonio Caro como presidente en ejercicio. La preocupación de Caro era cómo continuar con el proyecto de la regeneración. Pero Caro era un tipo muy problemático. Caro peleaba hasta con su sombra, claro, y ya había generado una división muy profunda en el Partido Conservador. Pues hasta la iglesia lo detestaba. Entonces Caro dice, bueno, yo no puedo ser ya el presidente porque estoy inhabilitado en por la constitución que él mismo había escrito. Entonces, ¿qué hago? Y se le ocurre traer o conformar una lista con dos personajes que no estaban capacitados, diría uno, ni intelectualmente ni fisiológicamente para ser presidentes. El uno era Miguel Antonio San Clemente, que era un patricio del Valle del Cauca de 84 años, o sea, un anciano bajo cualquier parámetro contemporáneo. Imagínese usted lo que era eso en el siglo XIX, realmente una persona, digamos, como si tuviera hoy en día 150 años, o sea, es realmente una persona, digamos, muy anciana. Y el joven cabal era marroquín a sus escasos 71. 71, que era pues también un orejón sabanero que vivía exiliado prácticamente en su hacienda de Hierbabuena, a la salida aquí por Chía, a la salida de Bogotá, y él escribía novelas costumbristas, un poco bucólicas. Y estos ancianos son los que Caro pone en el tiquete presidencial e impulsa como candidatos pues, oficiales. Hay unos candidatos liberales también de oposición. Miguel Samper se presenta por el liberalismo pacifista, pero eso es un saludo a la bandera. Todo el mundo sabe que no va a ganar, no gana, y gana la dupla San Clemente Marroquín. En este momento, San Clemente permanece... Gana con el 85% de los votos. O sea, funcionó el telegrama ese de Tundama y todos los que mandaron sí, por todas partes. Nivel de aprobación Corea del Norte. Exactamente. O sea, y entonces, San Clemente permanece en Buga, Marroquín, que está en Bogotá, asume la presidencia, y Marroquín, que era cercano a los históricos, comienza a desmontar la política proteccionista de la regeneración y a dar señales de una apertura. Comienzan a hablar de una reforma electoral. La reforma más importante de las que no se aprueban en este primer periodo de Marroquín es la reforma política. Esto sí era central, era cómo hacemos para que el liberalismo tenga juego político. No tenía que ser un juego político absoluto, sino por lo menos parcial. Cómo se incorporaba el liberalismo a la vida política. Y esto era el anatema para Miguel Antonio Caro. Y Miguel Antonio Caro, cuando ve que esto es posible que ocurre, entonces convence a San Clemente y se lo trae casi que forzado desde Buga y lo instala como presidente y saca a Marroquín del camino. Entonces, Caro se trae a San Clemente a Bogotá, San Clemente asume la presidencia, Bogotá le parece, pues le queda muy, muy alto por la altura, por su edad, y se instala en Anapoima. Y en ese momento, entonces, ya estamos en 1899, en ese momento los liberales dicen, aquí no nos van a dejar participar, les echaron para atrás de las reformas que nos hubieran abierto la puerta a la política y comienzan las preparaciones de la guerra. Sí. El gobierno también al mismo tiempo comienzan a comprar armamento y Jorge Holguín dice, el gobierno no quiere provocar la guerra, pero tampoco la va a esquivar. Sí, al gobierno no le molestaba la idea de la guerra porque... digamos, le daba lo siguiente, le daba la posibilidad de acabar con el liberalismo de una vez por todas, como lo había hecho en el año 95, o sea, esta vez sí les podía cortar la cabeza a la culebra completamente, o creían ellos. 2, le daba la posibilidad de emitir moneda sin ningún tapujo, porque ya pues con la guerra declarada, pues ahí sí emitían y no tenían que responder al Congreso ni a nadie más. Y también les permitía cerrar la brecha con el conservatismo histórico. O sea, ellos consideraban en el gobierno que si había una guerra, los históricos se iban a ir con ellos, a pesar de que no los quisieran, lo cual era cierto. Entonces, en el gobierno esta idea de irse a la guerra no les molestaba mucho. Y el Partido Liberal,
por su lado, le había prendido una vela a Dios y otra al diablo, porque querían la paz. Aquileo Parra, que era el director del Partido Liberal, elegido en el año 97 en una convención, pues era pacifista, igual que muchos de estos patricios liberales, pero también clandestinamente habían dado órdenes y habían generado unas comisiones de personas para que fueran a Centroamérica a comprar armas para el Partido Liberal. Entre estos comisionados había uno muy importante que se llamaba Rafael Uribe Uribe. Entonces, estamos en 1899, ambos bandos se están preparando para la guerra y hay unas cosas que comienzan a acercar la posibilidad de un levantamiento. Uribe baja a Anapoima a reunirse con San Clemente en lo que se conocería como la Conferencia de Anapoima, que muchos pueden pensar que se trata de una reunión de santistas en Mesayeguas, pero no, esto era un tema para tratar de evitar la guerra. Pero no sale nada de ahí. San Clemente nos da su brazo a torcer y Uribe se devuelve a Bogotá decepcionado. Y al mismo tiempo pasa algo muy importante, que es que en Venezuela, Cipriano Castro sale de Cúcuta, se alza en armas en Cúcuta y entre una campaña de 3 meses logra tomarse el poder en Caracas, y eso le da un ejemplo a los liberales, especialmente a Uribe, que era el gran jefe guerrerista, de que esto se puede hacer, de que él puede triunfar como triunfó Cipriano Castro. Sí, en un par de meses Cipriano Castro sale de Cúcuta con, no sé, 60 hombres, creo que es, o X cantidad de hombres, muy poquitos, y llega a Caracas y tumba al presidente. Esto es como Fidel Castro fue una inspiración para las guerrillas latinoamericanas en el momento. Castro fue lo mismo para los liberales guerreristas de Colombia. Claro, y entonces el liberalismo pacifista, ya descorazonado con la negativa de San Clemente de la reforma política, no tiene mucha capacidad de maniobra. Aquileo Parra renuncia a la dirección liberal y queda el Partido Liberal al garete. Y en Santander Santander, que siempre ha sido el departamento donde se armaban los bochinches, el director del Directorio Liberal de Santander empieza a montar toda una infraestructura para un alzamiento, que además tiene un gran plan, supuestamente alzamientos simultáneos en todo el país y todo esto. Y pues obviamente uno de las personas que habían apoyado todo esto desde el principio había sido Rafael Uribe, que era pues tal vez el líder ni tan en la sombra del guerrerismo liberal. El 17 de octubre de 1899 se inicia la guerra en Santander. Y Luis Guillermo, como llevamos ya un episodio y no se ha disparado la primera bala, vamos a tener que hacer un segundo episodio para revisar el curso de la guerra de los 1000 días. Los esperamos la semana entrante para el segundo episodio de la guerra de los 1000 días para ver el desenlace del curso de la guerra. Déjà Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.